El primero de ellos tiene que ver con Batakis y su plan económico, ese que se supone va a explicitar en las próximas horas o días, con un equipo económico que dijo que está a punto de terminar de conformar, aunque todavía no se alumbraron todos los nombres, más allá de que ella juró en el día de ayer. La pregunta del millón es, ¿alcanza Batakis? Porque ya deja de ser un problema sobre el expertise, la técnica, la formación, el roce, la comprensión de la magnitud de los problemas de Argentina y demás, de la propia y misma Batakis, Silvina Batakis, que tiene un historial en la función pública, que era la propuesta por Scioli en su momento para ser ministro de Economía si él ganaba ya por el 2015, pero que hace un tiempo estaba apartada de la dinámica económica y que estaba más abocada a cuestiones más específicas, aunque bajo el cobijo de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior era el nexo con las provincias para el grifo de recursos del gobierno nacional hacia las administraciones provinciales. Y es cierto, fue la ideóloga en 2020, en medio de la crisis policial en la provincia de Buenos Aires, del recorte de subsidios a la ciudad de Buenos Aires, que le abrió la puerta y le dio una llave al propio presidente Alberto Fernández para crear partidas adicionales que terminen en la provincia de Buenos Aires, en la provincia del hijo putativo y político de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, que de ese modo pudo destrabar aquel conflicto policial que amenazó inclusive con la seguridad del propio presidente, recordando lo que pasó, sin ir más lejos, en la quinta presidencial de Olivos con la protesta. Ahora, el tema es, si lo que faltaba era una refundación, un golpe de timón o un volumen político adicional a un gabinete que está ciertamente algo desgastado, porque el primer sostenedor está débil, la pregunta entonces es, ¿se alcanza solo con un ministro de Economía? Bueno, yo creo que mucho de eso se habló anoche con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte de Alberto Fernández. Desconocemos cuál será el resultante, lo veremos en las próximas horas o días, pero yo tengo la impresión que este no puede ser el último cambio. Le falta un cobijo y un soporte político adicional a Batakis. No está. Batakis podrá batallar, podrá reencauzar los lineamientos del acuerdo con el fondo, podrá en todo caso y en su defecto amalgamar las diversas observaciones y visiones dentro de la coalición de gobierno. Pero le está faltando musculatura política aún así y en ese contexto. Los mercados parecieron hablar porque, ayer decíamos, Batakis tiene mucho roce hacia adentro, poco expertise hacia afuera. Y eso se paga. Bueno, se paga con lo que está ocurriendo con los bonos, con pérdidas arriba del 10%, el riesgo país en casi 2.600 puntos básicos. El mercado muy tenso, con una City financiera que ayer fue con devoción hacia el dólar, aún pagando 270, 280, precios que parecen muy altos, pero cuando las dinámicas de crisis empiezan, uno nunca sabe dónde termina. Por lo tanto, lo que hoy puede parecer alto, quizás en 30 días, 60 o 10, pueda parecer barato. Entonces, en ese contexto de enorme incertidumbre, es que ha desembarcado la propia Silvina Batakis, que además, cuando llega al gobierno, en el medio de su jura, lo primero que dice es esto en términos de agradecimiento. ¿Lo compartimos? Ayer. Esos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente. También agradecerle, por supuesto, a la señora vicepresidenta, a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, con quien estuve trabajando hasta este momento. Bueno, los agradecimientos son todo lo que ustedes acaban de escuchar, digamos. Más allá de todo esto, lo que está planteándose con los interrogantes que genera el fenómeno Batakis tiene consecuencias políticas. De hecho, el segundo de los ejes es lo que está pasando con los gobernadores, con los intendentes, con la propia CGT que se reunió ayer en la mesa chica a las 5 de la tarde, que en realidad empezó casi a las 7, que terminó cerca de las 9, 9:30 de la noche en la sede de UPCN.
en un contexto donde finalmente hay mucha preocupación reinante. La imagen de los gobernadores hoy, con no menos de media docena de ministros del presidente Alberto Fernández en Formosa, es muy descriptiva. Los intendentes han vuelto a hablar entre sí, han pergeñado cumbres, se van a realizar en las próximas horas. Hay un volver a hablar con mucha más intensidad de lo que sucedía hasta el fin de semana, porque también ellos están algo sorprendidos con que toda la crisis se termina licuando con un solo cambio y un cambio de nombre justamente en el Ministerio de Economía y no más que eso. Me parece que también están pidiendo más, porque están observando que faltan más voluntades políticas para sostener cualquier programa que quiera aplicar la propia Silvina Batakis. Aún se convenzan Cristina Fernández de Kirchner y el propio Alberto Fernández de una hoja de ruta común, que parecería ser que no es el caso. Porque Batakis además dice, voy a sostener la política económica y el programa del presidente Alberto Fernández. Pero es que justamente eso fue lo que cuestionó y viene cuestionando en público desde la propia firma del acuerdo con el fondo allá por el mes de marzo, la mismísima vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y se suponía que el cambio de gabinete era para alinear expectativas. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner tiene más impronta en la designación de Batakis que el propio Alberto Fernández. Parecería ser que fue el hombre que Guado de Pedro eligió y a quien Scioli quiere poner bajo su cobijo para además ensanchar, agrandar su propia imagen de cara a la carrera electoral que ya a todas luces se ha disparado dentro del oficialismo, mirando el 2023. Así que yo creo que acá hay mucha turbulencia. El secreto y el fondo de la cuestión es que por primera vez tanto gobernadores como la CGT, los dirigentes tradicionales, como muy buena parte de los intendentes, que hasta aquí eran presidentes y eran casi parte del poder permanente en términos políticos de la Argentina contemporánea, empiezan a sentir que el zapato les aprieta, que los corren por derecha y por izquierda y que en muchos de los casos pueden perder el estatus que hoy ostentan y que pueden eventualmente, con la crisis, ser ellos también los que queden a un costado y a los que la sociedad les dé vuelta la página. Porque la principal afectación de toda esta crisis es al corazón de lo que se supone que el peronismo representa, que es capacidad de gobernabilidad. Eso es lo que hoy está siendo discutido, tal vez con un gobierno, el propio Alberto Fernández, que quede en la historia, veremos, quedan 18 meses, como quizás el peor gobierno desde el regreso a la democracia. Esta es un poco la idea, en un contexto desfavorable, sin duda, atípico, por donde lo miren, con una pandemia, la primera en 100 años, y con una guerra en Ucrania que ha multiplicado los precios y que ha acelerado la inflación. No es justificativo para un sinfín de problemas y para básicamente la licuación y devaluación de la palabra y la autoridad presidencial que ha implicado la propia acción del presidente, violando sus propios decretos, o yendo por caminos absolutamente opuestos a los que dijo que iba a hacer, o haciendo la infantilidad que hizo el fin de semana él, la vicepresidenta y el gobierno en pleno, de no hablar las máximas expresiones, los máximos líderes, en medio de la zozobra y la angustia generalizada de una sociedad que ve cómo el dólar se le dispara, cómo los precios suben, cómo queda descalzado y cómo su calidad de vida, naturalmente, se torna menos agradable de la que tenía hasta ayer. Y el tercer eje y último, en línea con todo esto, tiene que ver con el dato incontrastable que nos enrostra The Washington Post en una editorial que publica hoy. Y que no deja de ser el drama de la Argentina, que es la de vivir en permanente frustración. Porque un poco de eso estamos hablando en estas horas. Todos, creo, con sus más y con sus menos. No hay drama mayor para una nación que vivir en permanente frustración por lo que no son otra cosa que las consecuencias de sus preferencias que constituyen una encerrona de la cual es muy difícil salir. La Argentina no tiene un problema económico o social o político, tiene un problema médico, un problema de orden psicológico profundo que le impide resolver lo que no son otra cosa que los efectos de esa causa madre. Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres constituye una dificultad de tal magnitud que, sinceramente, no sé si la cuestión tiene solución. Sinceramente. Es fuerte. ¿Quieren ver la descripción más cabal? Miren este cuadro, miren este gráfico. Porque cuando uno habla de
que vivimos en una especie de permanente frustración, uno tiene que decir, bueno, pero en términos relativos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hace 10 años que estamos estancados, que tenemos el mismo ingreso per cápita que en 1974. Sí, todo eso sí. Pero miren, esto es 1960. Esta es la región, América Latina. Del PBI regional, fíjense quién era el que tenía mayor peso específico individual. La Argentina. Casi 38% de todo lo que América Latina generaba en 1970 lo generaba Argentina. Brasil, pese a tener mucha más población, etcétera, generaba menos del 26,5%. Uruguay el 1,9%, Paraguay el 0,7%, Bolivia 0,6,4%, Chile. Venezuela inclusive generaba más del 12%. 1960, ¿está bien? Metámonos de lleno en 2022. Argentina, casi 38% del total del PBI, 15,5% del Producto Bruto Regional. Venezuela, que estaba arriba del 12, 1,3%. O sea, casi en términos relativos, hoy Venezuela es 10 veces menos de lo que era hace 60 años. Y la Argentina es menos de la mitad de lo que era hace 60 años. Y Brasil, ¿qué? El doble, 50,4%. Del total del Producto Bruto Regional, ¿eh? La mitad es Brasil. Uruguay casi en los mismos niveles, Chile con algún pequeño cambio hacia arriba, Colombia casi en los mismos niveles y Bolivia, Paraguay exactamente en los mismos niveles que en 1960 en términos relativos de la región. Es impactante. Volvé de vuelta. 1960, gráfico respecto a la Argentina. Acá se generaba casi el 38% del total del Producto Bruto. Es decir, del total del conjunto de bienes y servicios que produce toda esta región, o producía toda esta región, 4 de cada 10 productos casi lo explicaban la Argentina. 1 de cada 4, Brasil. Volvé a la de 2022. La Argentina explica 1 de cada 7 productos, Brasil 1 de cada 2. Impacta, ¿no? Eso es probablemente vivir en permanente frustración. 70 años, cambiamos 5 signos monetarios, le sacamos 13 ceros a la moneda. Tuvimos múltiples default. Vivimos de renegociación en renegociación y firmamos 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. 22. Hago la pausa, que es tan necesaria. Urgente, a la provincia.